Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo Cecilio Balcazar lista de asistencia. Con gusto, buenos días, señores consejeros. Como solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta Felicitas del Carmen Suárez Caja. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Te invito al programa de día al existente diciendo las 9 horas con 3 minutos del día 5 del mes de febrero del año en curso. Declaro abierta esta sesión ordinaria del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con gusto, consejera presidenta, señores consejeros, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 6 es el siguiente: lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero del año en curso. Como punto número 5, proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto relativos a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución del procedimiento de queja número RQ/039/2013 promovido en contra de la Secretaría de Salud. El proyecto de resolución del procedimiento de queja número RQ/057/2013 promovido en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. El proyecto de resolución de recurso de revisión número RR/418/2013 promovido en contra del Instituto Registral del Estado de Tabasco. En el punto número 6 del orden del día tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/447/2013 promovido en contra del Ayuntamiento de Chiapa, Tabasco. Como punto número 7 del orden del día tenemos sorteo de los expedientes identificados como RQ/084/2013 promovido en contra de la Secretaría de la Contraloría, el RQ/085/2013 promovido en contra de la Secretaría de la Contraloría, el RQ/091/2013 promovido en contra de la Secretaría de la Contraloría, el RQ/094/2013 promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RR/441/2013 promovido en contra del Sistema de Agua y Saneamiento de Balancán, Tabasco, el RR/442/2013 promovido en contra de la Secretaría de Gobierno, el RR/442/2013 promovido en contra del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, el RR/448/2013 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, el RR/449/2013 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, el RR/450/2013 promovido en contra del Congreso del Estado, el RR/451/2013 promovido en contra del Congreso del Estado, el RR/452/2013 promovido en contra del Congreso del Estado, el RR/453/2013 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, el RR/454/2013 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, el RR/455/2013 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, el RR/456/2013 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, el RR/461/2013 promovido en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, y el RR/463/2013 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Como punto número 8 del orden del día tenemos asuntos generales y con punto noveno, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto. Le solicito, secretario, someta a consideración de este pleno el orden del día que acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestando. A favor. El orden del día ha sido aprobado, consejera presidenta, con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto 4 del orden del día concierne a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero del año en curso.
misma que fue turnada previamente a los integrantes de este cuerpo colegiado para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que se cita, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria sobre esta consideración de este pleno la propuesta antes señalada. Como se considera en votación ordinaria, se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y aprobación del acta que ha sido citada por la consejera presidenta. ¿Quiénes estén de acuerdo? Siéntanse manifestar. Consejera presidenta, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y se ha aprobado el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2014 con 3 votos a favor. Gracias. En cumplimiento al punto 5 del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer las propuestas de sus proyectos. Agradezco, consejera presidenta. Este es el proyecto del recurso de queja 039/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud. El motivo de la queja es el silencio del sujeto obligado. El quejoso argumenta en los hechos que no respondieron a la solicitud y detallan el número de folio. En el análisis del asunto encontramos, en primer lugar, que el informe que rinde el sujeto obligado se presenta de forma extemporánea. Las consecuencias de rendir un informe fuera de los plazos previstos es que se tienen por cierto los hechos imputados. Adicional a esto, el sujeto obligado aportó pruebas que argumentan que respondió la solicitud de información durante el trámite de esta queja. La ponencia a mi cargo verificó este hecho, donde se observa que efectivamente la información requerida fue publicada, fue respondida esta solicitud de información. Allí se puede encontrar la respuesta pública del 29 de enero, donde se localiza el acuerdo de disponibilidad dictado por el sujeto obligado, adjunto un oficio y un memorándum con los cuales da respuesta a la solicitud. En cuanto al punto que hemos tratado relativo a la reincidencia, nosotros analizamos este asunto y concluimos de la siguiente manera. La Secretaría de Salud tiene varios procedimientos de queja interpuestos con motivo del silencio administrativo respecto de las solicitudes de acceso a la información pública, pero en este momento no actualiza la figura de reincidencia prevista por el artículo 70, fracción tercera de la ley de la materia. En el año 2013, la queja RQ 013/2013 fue el primer procedimiento interpuesto contra la Secretaría de Salud por silencio. Se notificó el 15 de octubre del 2013, pero sin apercibimiento dentro de esta resolución. Posteriormente, el 4 de diciembre, se resolvió, 4 de diciembre de 2013, se resolvió fundada la queja RQ 040/2013, interpuesta por esta misma causal del silencio del sujeto obligado, la cual se notificó a la Secretaría de Salud el 10 de enero del actual 2014. En este procedimiento sí existe el apercibimiento al ente obligado de que en caso de incurrir en silencio se le computará como reincidente. Por eso, para saber la reincidencia de la Secretaría de Salud, se contabilizará a partir del 10 de enero de 2014, cuando se le notificó
notificó por primera vez que incurrió en silencio administrativo de forma reiterada. En esas condiciones, el incumplimiento declarado por este instituto, tanto en los recursos de queja 020, 26, 33, 34, 35 y 36, todos del 2013, entre otros, así como el que hoy se resuelve 039-2013, deriva de hechos acontecidos simultáneamente en el mismo momento procesal antes del 10 de enero del 2014. De ahí que el tiempo transcurrido en estas conductas no actualiza la figura de la reincidencia, sino a partir de futuros hechos que encuadren en el silencio administrativo, pero a partir de conductas posteriores a las señaladas como fecha 10 de enero del 2014. Entonces, tomando en cuenta este análisis, nosotros proponemos que este proyecto de recurso de queja se declare fundada, porque sí existió el silencio administrativo. Sin embargo, en la sustanciación del procedimiento de queja hubo respuesta por parte del sujeto obligado, se declara fundada sin mayores efectos y se apercibe de nueva cuenta que en caso de reincidencia será sancionado conforme lo dispone la normatividad. Eso por lo que hace al Vamos procedimiento a de queja tratar este 039. asunto, consejero, si tiene alguna cuestión que hacer valer en relación Yo a la sí tengo reincidencia. muchísimas dudas al respecto, porque es un tema efectivamente de índole jurídico, pero bueno, aquí estamos ante la respuesta y solicitudes de los ciudadanos, y por simple analogía, como se lo he comentado a las proyectistas, algunas proyectistas, por simple analogía no jurídica, sino por simple analogía ciudadana, se entiende que ya hay reincidencia desde el momento en que hay una negativa oportuna de entrega de la información. Entonces sí vale la pena estudiarlo con detenimiento, porque yo creo que también tenemos que hacer alusión un poco a las disposiciones generales como es el propio Código Civil del Estado y a lo mejor también el federal, para de alguna manera ver el sentido del apercibimiento el sentido de la reincidencia, que es la reincidencia desde el punto de vista inclusive de la Real Academia, y bueno, estudiarlo con mucho detenimiento, porque pues entonces estaríamos cayendo precisamente que ha sido uno de los que ha promovido mucho que se anote el apercibimiento de estos elementos, y noto hoy una contradicción, pues sí me explico, o sea, por eso sí yo creo que debemos de juntarnos para analizarlo adecuadamente con todo lo que maneja el tema político de la institución, y de alguna manera establecer criterios que pudieran dar un respaldo ciudadano a este derecho de acceso a la información que tanto hemos peleado nosotros como instituto, de poder de alguna manera establecer oportunidades de información al que solicita. Entonces yo creo que la garantía de alguna manera del acceso a la información somos nosotros, y hoy parece que estamos en el centro de, si nos vamos desde el punto de vista jurídico a una situación de que ya no le estamos dando salida al acto oportuno del acceso a la información. Entonces yo creo que sí vale la pena que lo estudiemos, que lo analicemos. Por eso yo no quise pasar los asuntos que tenía pendientes que eran de salud, porque tanto que no se analizado, ya se dio el hecho, me presentan aquí, me muestran, no estoy aún totalmente convencido, pero hay que estudiarlo, ya se presentó y aprobado. Bien, si me permiten. Yo creo que en estos son independientemente si hay o no hay
cuenta lo que dice este capítulo, el artículo 19, se los leo. Son causas de responsabilidad administrativa de los sujetos obligados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. Y la siguiente, y me voy al, dice, fracción primera, incumplir con las obligaciones de transparencia a su cargo. Cuando nosotros, ¿cuál es el alcance que dice incumplir con las obligaciones de transparencia a su cargo? Es decir, que no haya silencio, ¿verdad? Es decir, cumplir y acordar lo que el derecho proceda. Y en este caso simplemente no toma en cuenta lo que este precepto, y sin embargo en las resoluciones, en todas las resoluciones, nosotros hemos hecho mención, aunque no se aperciba. Ahora bien, en la fracción cuarto dice, no entregar información pública en la forma y términos que establece esta ley y su reglamento. No entregar información pública en la forma y términos que establezca esta ley y su reglamento. Entonces, esta ley nos obliga, este precepto, estamos entendiendo que si no entregó en tiempo y forma la información, sino que concierne a una omisión, está faltando al cumplimiento de ese precepto. Y en este sentido quiero aclararles, que ustedes ya saben, de que la ley no se discute, porque la ley no la elaboramos nosotros, sino que la hace el legislador y en ese sentido hay que respetarla. Entonces, aquí en ningún momento la ley prevé esa reincidencia, sino que debemos estar a lo que prevé la ley. Ahora bien, el artículo 70, en su fracción segunda y tercera dice, el pleno del instituto determinará y aplicará sanciones bajo los siguientes criterios. Es clarísimo, no hay problema. Dice, fracción que segunda, se sancionará con multa de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en el Estado a quien incurra en alguna de las causales previstas en las fracciones. Una, es la que acabo de leer, cuarta, que ya la leí, quinta, octava, 12 y 13. En estos dos últimos casos, cuando la conducta sea negligente del artículo anterior. Y la tercera dice, se sancionará con destitución del cargo e inhabilitación de ocupar puesto público hasta por 5 años a quien incurra en alguna de las causales previstas en las fracciones 2, sexta, séptima, décima, 11, 12, 3 y 4, cuando la conducta sea dolosa, hallada y reincidente. Nosotros, y yo comparto la idea, ¿qué es reincidencia? Cuando jurídicamente hablando entendemos la palabra reincidencia, aunado a lo que nos diga no solo el diccionario de la Real Academia, sino también lo que prevé o lo que establece o lo que define el diccionario jurídico. Entonces, en ese sentido, considero, desde un punto de vista y con mucho respeto a ambos, considero de que debemos esperar a que nosotros lleguemos a unificar criterio a efecto de estar en condiciones de si no hay residencia, pues no hay residencia, pero sí vale la pena que jurídicamente lo analicemos. Ese es mi punto de vista. Yo propongo que retiremos lo analicemos y tomemos una decisión para que la misma línea de acción darle al final del punto de la acción política. Yo creo que es lo más viable jurídicamente hablando para no incurrir, porque a lo mejor no hay incidencia como usted atinadamente dice aquí,
pero habría que señalarlo y buscarlo bien para que no incluir en un error jurídico o en una mala interpretación. Nosotros sabemos que la ley se interpreta de una manera sistemática, histórica, legislativa, gramatical, y que a mente que se vincula con otras normas, y en este caso la ley nos obliga a que debemos basarnos en ese código de procedimientos civiles y de estados. Nos vincula con este código, nos vincula con la Constitución y con todas las normas que nos rigen en este órgano. Desde mi punto de vista. Puede ser que usted tenga razón en ese sentido y que realmente no haya reincidencia de acuerdo al punto de vista, pero para no incurrir en un error, yo considero que debemos retirarlos y para la próxima sesión no solamente sacar todos los asuntos que tienen pendientes, salud, salud y salud, y así ya estar en la misma. Con gusto. El asunto específico de la reincidencia es que a partir de determinada fecha se determinó que podía caer una conducta reiterativa. Los procedimientos que estamos resolviendo corresponden a hechos del pasado, antes de decretar esa posible reincidencia por conductas reiterativas. Por eso, nosotros pensamos que en este momento no estamos en un caso de reincidencia, porque son hechos anteriores a la resolución del procedimiento de queja donde se percibió. Sin embargo, con el ánimo de construir una resolución, al menos para este caso, tensión en el ITAI, efectivamente, como titular de la ponencia, solicito retiremos el asunto para enlistarlo el siguiente miércoles y así tenemos oportunidad de dilucidar este último punto. Son dos posturas que tenemos aquí, la del caso de que no hay reincidencia y la del caso del análisis jurídico que circularon, donde a juicio de este documento existe la posibilidad de sanciones por reincidencia. Entonces tendremos que adoptar una postura en estos días. Si me permiten proponer directamente, secretario ejecutivo, retiraré este proyecto de la discusión para enlistarlo el siguiente día. Sí, se vota el retiro del fin. Entonces, se solicita al secretario por la consideración de este pleno la solicitud que acaba de hacer el consejero Montalvo. Con gusto, consejera presidenta. Por instrucción de la consejera presidenta y a petición de la ponencia del consejero José Antonio López Presidente, se somete a votación de este pleno y retirar el punto del día en estado en cuanto a la resolución del procedimiento de queja identificado como RQ/039/2013 con respecto a la queja presentada en contra de la Secretaría de Salud para que sea listado en la siguiente sesión. Sí. Si lo que estén por la afirmativa, Es decir, en el sentido de que se va a unificar criterio a efectos de, si no hay la reincidencia, de acuerdo al proyecto, adelante. en votación nominal. Sí, ok. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejero José Antonio López Pérez Nieto. A favor. Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobada la solicitud de retiro del asunto listado en este punto del orden del día, identificado como RQ/039/2003. Ahora presento el proyecto del procedimiento de queja RQ 057/2013, promovido en contra del Ayuntamiento de Macuspana. En este caso específico, el motivo de la queja es el silencio del sujeto privado. Como hechos, se argumentan que los plazos de respuesta para una
respuesta positiva o negativa vencieron el día exacto que manifiesta aquí el quejoso, y el sujeto obligado no emitió ningún tipo de acuerdo. Es decir, se vencieron todos los plazos de 20 días más 10 días hábiles que otorga la ley. Y a juicio del propio quejoso, se encuentra dentro del plazo establecido para la interposición de la queja. La queja de esta persona, a nuestro juicio, resulta fundada porque efectivamente no se respondieron en los plazos previstos por la ley. Sin embargo, en la sustanciación del asunto, durante la sustanciación de este procedimiento de queja, el Ayuntamiento de Macuspana respondió a la solicitud de información mediante una respuesta negativa por ser información inexistente. Por otra parte, en cumplimiento al procedimiento, publicó en el portal de transparencia del Ayuntamiento, concretamente en el inciso E del artículo 10, fracción primera, publicó la respuesta otorgada. Nosotros verificamos este hecho y efectivamente existe la respuesta. Como efectos de la queja, más bien como puntos resolutivos, decretamos que es fundada la queja porque se acredita el silencio administrativo, y por otra parte se apercibe a este sujeto obligado de que si de nueva cuenta cae en la conducta reiterativa del silencio, será considerado reincidente. Por lo tanto, pido a la Secretaría Ejecutiva tome nota del asunto para que tengamos presente los hechos y las fechas. Consejero Isidro, ¿tiene alguna cuestión? Ok. Le solicito al secretario ejecutivo como consideración de este cuerpo colegiado el proyecto que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio Bocotes Pereira. Es el 057. Sí. No sé si lo van a manejar. No, este de una vez y al final ya. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta de proyecto de resolución presentado por la ponencia del consejero José Antonio Bocotes relativo al recurso, al procedimiento de queja RCUS/057/2013. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. Por favor. Consejero José Antonio Bocotes Pérez. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, el proyecto de resolución referido ha sido aprobado en sus términos con 3 votos a favor. Ok, muchas gracias. Continuamos. Presentamos el proyecto del recurso de revisión 418-2013, promovido por José Antonio Sánchez Madrigal en contra del Instituto Registral del Estado de Tabasco. En este caso, el recurrente solicitó cuáles son los centros de población que se han fundado en los municipios de Centro, Macuspana y Jalapa, y cuáles son sus límites territoriales oficiales. En este caso, el sujeto obligado, el Instituto Registral del Estado de Tabasco, emite un acuerdo de no competencia, argumentando que no posee esa información, por lo cual deberá realizar la solicitud de información a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Nosotros, en el análisis de este asunto, encontramos distintos escenarios. El primero de ellos es que efectivamente tenemos un antecedente resuelto por este mismo pleno con una interpretación un tanto restrictiva de los hechos y por lo tanto con un sentido diferente
en la resolución pasada. En este caso nos encontramos con una evolución de criterios al encontrar nuevos hallazgos. Nosotros proponemos revocar parcialmente este acuerdo de incompetencia por la siguiente razón. Después del análisis del expediente, llegamos a la conclusión de que es fundada la inconformidad del recurrente, ya que en el acuerdo de incompetencia recaído en la solicitud no se fundamentó ni motivó adecuadamente la incompetencia. Y esto es así porque, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio de Tabasco, en conexión con los numerales 34 y 36 del reglamento de esta ley, los programas de desarrollo de los centros de población, cabe hacer énfasis que aquí contienen la información requerida por el solicitante, incluyo el énfasis, se inscribirán, así mandata la ley, se inscribirán en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de su publicación en el registro público de la propiedad, lo que permite concluir que el marco jurídico que rige el sujeto obligado lo hace competente y existe la presunción fundada de que posee la información que solicita hoy el recurrente. Dentro de los efectos de esta propuesta de resolución tenemos lo siguiente. Esto es muy importante que lo tengamos en claro. Las instituciones públicas, algunas, tienen procedimientos específicos, trámites específicos, especializados para obtener información. En nuestra propuesta salvaguardamos ese principio, que en caso de que el acceso a esta información en posesión del instituto registral exista un trámite especializado para reproducir, muy importante, para reproducir la información, entonces en el acuerdo de disponibilidad deberá dictar específicamente los pasos a seguir dentro de este trámite especializado. Por otra parte, existe la consulta simple, una práctica que existe en el Instituto Registral del Estado de Tabasco. En esta consulta simple no tiene ningún costo. Si la información está en posesión del sujeto obligado y la persona desea la consulta simple, podrá acceder. Pero ante todo este escenario, hay algo que todavía prevalece: la consulta directa de la información, que tiene salvaguardado el principio de gratuidad. El recurrente efectivamente solicitó por vía electrónica la información, pero en caso de que exista un trámite en específico, nosotros hicimos la consulta, no existe ningún trámite en específico, pero si existiera la sustanciación de este resolutivo, indicará al sujeto obligado cuál es el trámite especializado para reproducir la información. Segundo, la consulta directa de la información, cambiando la modalidad de entrega, en virtud de que existe un trámite especializado y hay pago de derechos para reproducir la información, ante todo tendrá la consulta directa de la información de su vez. Pero si no existe el trámite y está la posibilidad material de reproducir la información en posesión del sujeto obligado, entonces prevalecerá la entrega por medios electrónicos. Como pueden ver, en este proyecto está debidamente documentado el marco jurídico, donde se aprecia el mandato de inscripción de los programas de desarrollo
desarrollo urbano, donde se localizan los centros de población en materia de la solicitud de información, donde se mandata la inscripción en el Instituto Registral del Estado de Tabasco. Entonces, la no competencia se fundamenta exclusivamente en que las atribuciones y el marco legal no le otorgan ninguna injerencia en el asunto, pero en este caso no puede decretarse incompetente porque el marco jurídico lo habilita como poseedor de la información. Estos son los asuntos que presentan nuestra ponencia. Si bien es cierto, ya había un resolutivo anteriormente respecto al mismo tema, inclusive también pues es de alguna forma correcto que otra ponencia pueda tener un criterio diferente. Aparte de ello, pues sí encontré que en función a la documental que estuvo la ponencia, ellos tienen la obligación de registrar, de inscribir el periódico oficial en donde se publique estas acciones de globalización respecto al tema de la agricultura de población y urbanización que se haga en los municipios y en los poblados. Y yo creo que sin más acciones, basta con que le tenga el periódico oficial una copia para que tenga toda la información, porque se supone que es lo que tiene el Instituto Registral, el periódico oficial. Entonces, pues una copia de ese documento para que se cumpla esa formalidad y está solucionando y bueno, yo creo que es válido cambiar porque pues, obviamente se profundizó más en el estudio. Esto no quiere decir que haya sido una acción irregular a la anterior, se profundizó más y yo creo que el alcance del estudio de esta nueva estructura y ponencia enriquece de mayor forma de investigación muy bien y es válido en las reformas que resuelva suceder. Escuché con atención estos argumentos. Desafortunadamente, cuando presenté el proyecto en el sentido de construir una en aquel entonces no se hicieron valer. Es decir, no obstante que con anterioridad nosotros lo pasamos para el análisis de cualquier observación que hay. Sin embargo, los argumentos que en este momento hace valer no los hizo valer en el proyecto que en aquel entonces presenté. Debió haberse hecho, inclusive cuando nos turnamos los proyectos, ahí le puse una notita en que no estaba de acuerdo con el sentido y en este momento voy a dar mi voto en particular para que sea agregado a ese punto. Si me permiten, lo quiero leer. Voto particular en contra de la sentencia correspondiente al recurso de revisión ETS con la 118/2003, promovido por José Antonio Sánchez Madrigal en contra del Instituto Registral del Estado de Tabasco. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expongo con el debido respeto las razones que me llevan a emitir voto particular en relación con la resolución tomada o con el sentido de la resolución del recurso de revisión que acaba usted de exponer. Este voto hace que me aparte de la posición de la mayoría integrante del pleno de este instituto en virtud
de que considero que el recurso de revisión que nos ocupa, desde mi punto de vista jurídico, debió haberse confirmado el acuerdo de no competencia y orientación IRTUAI/SOM 12-2013, dictado por el encargado de la Unidad de Acceso a la Información del Instituto Registral del Estado de Tabasco por las siguientes razones. El asunto que hoy presenta, con un sentido contrario al consejero Bomorque, se refiere mismo sujeto, obligado, mismo recurrente y mismas solicitudes. Y en esa virtud es de señalarse que con fecha 15 de enero del presente año se resolvió el recurso de revisión interpuesto por José Antonio Sánchez Madrigal en contra del Instituto Registral. Dicha resolución fue presentada al Pleno por la suscrita, fue votada y aprobada por unanimidad de votos de los consejeros integrantes de este órgano garante, y el sentido de la resolución fue la de confirmar. El acuerdo de no competencia de fecha 7 de octubre de 2013, dictado por el encargado de la Unidad de Acceso a la Información del Instituto Registral del Estado de Tabasco. Y se orientó en ese acuerdo, se orientó a José Antonio Sánchez Madrigal a formular su solicitud de información a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, a los ayuntamientos del Estado de Tabasco y a la Dirección de Catastro dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanza del Estado, que son las autoridades competentes para conocer y dar respuesta a su solicitud de acuerdo. El acuerdo antes citado lo transcribo, pero por economía procesal no lo voy a... Y en efecto, de acuerdo a las normas jurídicas que se citen en el proyecto que presenta el consejero, porque es las mismas que se presentó en aquel entonces, mismas que hago valer en este voto particular. Entonces tenemos que por medio de las actividades de cartografía se elaboran los mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales, y que un centro de población es toda aquella localidad al ser ocupada por una población tiene un crecimiento urbano que se presenta cuando se construyen las viviendas y se realizan las principales obras públicas. ¿Qué entendemos por esto? Que son estas las personas que conocen, o estas son las autoridades de acuerdo precisamente al mapa geográfico territorial, porque el registro público, el Instituto Registral, es decir, una vez que terminan todo esto, es lo que lo mandata para que lo inscriban, para los efectos de dar seguridad jurídica contra terceros. Entonces, estas últimas se convierten en la infraestructura urbana, es decir, todo un conjunto de redes básicas de producción y distribución, es decir, es estas las autoridades que tienen que ver vialidad, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas y teléfono, entre otros, que hacen viable la dinámica del sistema y de la interpretación sistemática a los anteriores conceptos o preceptos y leyes que aparecen dentro de mi voto particular. Es de señalarse que las autoridades competentes para conocer y dar respuesta con exactitud a la solicitud de la información formulada por José Antonio Sánchez Madrigal es la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y los ayuntamientos de Tabasco y la Dirección de Catastro dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanza del Estado, tal y como atinadamente se orientó al recurrente en el recurso de revisión RR 419, resuelto mediante sesión ordinaria el 15 de enero de este año, y el cual debidamente firmada por los integrantes de este pleno, sin que
hubiera objeción u oposición alguna. Amén de lo anterior, es de resaltar que la resolución en la que el Instituto fungió como ponente ya fue debidamente notificada a las partes. Y en esas condiciones mi voto es en contra del proyecto de recurso de revisión RR 418-2013 presentado en esta sesión por el consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Entonces, este voto particular será agregado al apéndice de la resolución en la que presenta el consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este pleno la resolución que acaba de dar a conocer el consejero Bojorquez. Con todo gusto, en votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta del proyecto de resolución presentado por la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto relativo al recurso de revisión diagonal 418 diagonal 2013. Consejera Felicita de Carmen Suárez Castro. En contra. Consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de resolución sometido a votación ha sido aprobado por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto en contra en sus términos. Ok, muchas gracias. Bien, el desahogo al punto 6 del orden del día relativo a la propuesta de proyecto de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración de este pleno la siguiente. En el sentido de que con anterioridad ya se les turnó para su análisis o alguna, pero si tienen alguna observación que hacer valer, yo les pido a mi compañero consejero me lo hagan saber en este momento, después que yo haga lectura del sentido del mismo. El recurso de revisión es el 447-2013. Es en contra del ayuntamiento del municipio de Tierra. El hoy recurrente presentó solicitud de información en la que requirió al municipio antes citado lo siguiente: documento que contenga relación mensual de los honorarios percibidos por la ejecución y participación de multas y recargos de las personas que participan en el ejercicio de las facultades económica y coactiva del periodo comprendido de enero a septiembre del 2013. Al respecto, el titular de la Unidad de Acceso a la Información de ese ayuntamiento le requirió la información que solicita el recurrente al director de Finanzas Municipales y este contesta. En respuesta a su petición, le informo que después de haber realizado de manera muy minuciosa la revisión en los archivos que obran en la Dirección de Finanzas, no se encontró nada hasta la fecha, ya que no se han generado ingresos por el concepto de los honorarios percibidos de enero a septiembre sobre la documentación solicitada. En contra de esa respuesta, el solicitante la impugna y alega el documento que indicara el monto de los honorarios que perciben las personas que ejercen la facultad económica coactiva a nombre del sujeto obligado. No me da ninguna respuesta. Entonces, la autoridad municipal en su informe de hechos alega que lo entregado corresponde a lo solicitado. Una parte dice una y dice el ayuntamiento: es que yo entregué lo que me solicitaron. Pues el área que contestó la solicitud es competente, así dice, para conocer de la misma. Además, hace valer que el recurrente no aporta ninguna prueba para desacreditar su legal actuación. Entonces, es menester señalar que doctrinalmente tenemos que la facultad económica coactiva en el apremio fiscal establecido por las leyes para la pronta y eficaz recaudación y para el cobro oportuno de toda clase de adeudos fiscales, es decir, se trata de la posibilidad que tienen las autoridades administrativas de carácter fiscal para hacer efectivos los créditos que le adeudan los gobernados
sin que sea necesaria la previa intervención de un órgano judicial o jurisdiccional. Esta facultad, en el caso de los municipios, es una atribución que corresponde originalmente al titular del ayuntamiento y que se delega al director de finanzas municipales conforme lo establecido por los artículos 65, fracción séptima, 79, fracción quinta, 10 y 15 de la ley orgánica de los municipios en relación con lo previsto en el numeral 8, fracción cuarta y 9 de la ley de Hacienda. Asimismo, la facultad tiene facultad, se materializa mediante el procedimiento administrativo de ejecución integrado por diversas figuras jurídicas y etapas, en la que debe observar las garantías de legalidad, audiencia, debido proceso, entre otras, como en todo procedimiento administrativo. Aunado a esto, tenemos que las personas que participan en el ejercicio de dicha facultad perciben honorarios por sus servicios, atento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice, que aquí estamos vinculando una ley con otra para una buena comunicación. Dice, si las notificaciones se requieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este. Vinculado a lo anterior y de acuerdo al primero y segundo párrafo del artículo 104 del reglamento del Código Fiscal antes citados, dice 104. Para los efectos del artículo 137, último párrafo del Código, se cobrará la cantidad de 380 por conceptos de honorario. Entonces, dada toda esta situación jurídica en la que nos encontramos de acuerdo a las actuaciones, pruebas que obran en el expediente, el sentido de la resolución que pongo a consideración de este cuerpo colegiado es, si me permiten, es revocar el acuerdo de disponibilidad de la información para los efectos de que, acorde a lo que dice esta resolución y los fundamentos y argumentos legales, proceda el ayuntamiento del municipio de Quirapá a entregar la información que solicita. La pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, para los efectos de que si están de acuerdo o para hacer de una vez las anotaciones que al respecto corresponden. Consejero, por favor. Consejero Vicente. Aquí realmente el argumento esencial de los proyectos es que presentan una estructura financiera de ingresos. Sí. Hay una negación, más bien hay una propuesta de que no se han efectuado pagos por concepto de gasto de ejecución. Y al parecer la contradicción es, entiendo, por la situación que marca un estado financiero de ingresos que manifiesta que sí se ha cobrado gasto de ejecución. Así es, señor. Ok, entonces solicito al secretario ejecutivo ponga consideración de este tema. Es que si El hay proyecto que acabo de cobranza reconocer. de Sí, sobre. ingresos por ejemplo, de ejecución, se entiende entonces que debe haber un pago de honorarios a los ejecutores. Como bien lo decía en ese artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, se tiene que pagar honorarios de 180 pesos por cada acción de cobro efectual y el cobro ya ejecutado tiene que ejecutarse para que se cobre, si no es válido hasta que
largo lo tienes, o poco lo distribuyen, pues no se le puede pagar gastos de ejecución o de honorarios. En este caso sí hay cobros. Aún cuando el estado financiero que muestra en esta 30 de julio del 2013, en la solicitud era el 30 de septiembre del 2013. A esa fecha ya había cobro de ejecución. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta del proyecto de resolución presentado por la consejera presidenta. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Ocoros Pérez Nieto. A favor. Consejera Presidenta, el proyecto de resolución del expediente antes referido ha sido aprobado en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. En atención al punto séptimo del orden del día relativo al sorteo de los recursos en trámite, solicito al secretario proceda al sorteo para la elaboración de los proyectos correspondientes. Con gusto, consejera, señores consejeros, previo sorteo de esta Secretaría Ejecutiva de los Asuntos enlistados para turno, me permito informarle del resultado de los mismos. Para efectos de la ponencia, el consejero Isidro Rodríguez Reyes le correspondieron los expedientes identificados como RQ/084/2013, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría; el RQ/094/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud; el recurso de revisión /444/2013, promovido en contra del Ayuntamiento de Temucico, Tabasco; el RR/450/2013, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco; el RR/453/2013, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco; y el RR/456/2013, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Para efectos de la ponencia, el doctor José Antonio Ocoros Pérez Nieto me permite informarle que le correspondieron los expedientes identificados como RQ/085/2013, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría; el RR/441/2013, promovido en contra del Sistema de Agua y Saneamiento de Balancán, Tabasco; el RR/448/2013, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco; el RR/451/2013, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco; el RR/454/2013, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco; y el RR/461/2013, promovido en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. Por último, consejera presidenta, para efectos de su ponencia, le correspondieron los expedientes identificados como RQ/091/2013, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría; el RR/442/2013, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno; el RR/449/2013, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco; el RR/452/2013, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco; el RR/455/2013, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco; y por último, el RR/463/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Es cuanto, consejero. Muchas gracias. En desahogo al punto octavo del orden del día, que concierne a asuntos generales, invito a los señores consejeros que quieren hacer uso de la palabra para que formulen su solicitud de empleo. Nada más solicitar atentamente a la Secretaría Ejecutiva la propuesta de que registre la resolución del expediente RR/418/2013 en cuanto al punto específico que hace sobre la no competencia o sobre la incompetencia, con la posibilidad de ser estudiada con otros resolutivos para poder tener un criterio respecto a la no competencia. Descontextualizando el asunto, es importante que los sujetos obligados tengan un referente sobre cuál es el criterio que tiene este pleno en cuanto a la no competencia, cómo se interpreta, que quedó de alguna manera advertido en la resolución.
funciones, de que si las atribuciones legales pues otorgan facultades o funciones a las instituciones públicas y están relacionadas con la solicitud de información, entonces es totalmente presumible que tiene injerencia sobre el asunto. Es solamente ese el tema de la injerencia. Para sistematizar los criterios y tener un referente respecto a la interpretación que se le da a la competencia, es contextualizando el asunto del pago, pero a la vez solicitarse el registro para poder construir el criterio. Las 10 horas con 4 minutos del día 5 del mes de febrero del año en curso, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se cita para la próxima, que también será una sesión ordinaria que tendrá verificativo el día